silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esa campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana, por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Ya rise. Conéctate a esta voz cada mañana. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Yo Soy, un programa para hablar, compartir, contar las cosas que nos pasan. Para sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Yo Soy, todos los martes por esta emisora. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. La muerte es siempre un acontecimiento que irrumpe nuestra vida familiar de una manera sorpresiva muchas veces. Pero de todas las muertes, el suicidio es la que con más intensidad, fuerza, dolor pone en cuestión la funcionabilidad de una familia. Aumenta mucho el riesgo de dificultades para elaborar un duelo, para entenderlo, para comprenderlo, para dejar ir a la persona con tranquilidad y para quedarse en paz en las familias. Gracias por acompañarnos en un tema más de Yo Soy, suicidio. ¿Lo podemos prevenir? Es la pregunta que te traemos esta ocasión en este espacio radiofónico. En las diversas plataformas, en YouTube, en Facebook, en Spotify. Gracias por acompañarnos y gracias a Intertextual, Entre Patrias, Onda Local, Agenda Propia. Suscríbete web radiovoz.org. Soy Leo Argüello y te agradezco que estés conectada o conectado con este tema en cualquier horario y en cualquier parte del país, Nicaragua, Centroamérica o el mundo. Somos Radio Voz Matagalpa. Te invitamos a pronunciarte también al 5778-7267, un espacio para tus mensajes a través de WhatsApp o a través de audio. Compartinos tu comentario. 5778-7267. El suicidio, si lo podemos prevenir, es una pregunta. Y con este audio y gracias a las entrevistas, arrancamos ya nuestro programa. Uno de los elementos más difíciles, ponerle fin a tu propia vida. Una reacción trágica a situaciones de vida estresantes. Y más trágica aún porque el suicidio puede, si estás pensando en suicidarte, si conoces a alguien que esté teniendo sentimientos suicidas, debemos aprender a identificar esos signos de advertencia del suicidio, a comunicarnos o comunicarte con alguien para buscar apoyo, para buscar tratamiento profesional de inmediato. Podemos salvar una vida si detectamos que alguien que conocemos tiene ideas de acabar con su vida. Podemos salvar también, si queremos, nuestra propia vida, la mía o la de otra persona. A veces puede parecer que los problemas no tienen solución y que el suicidio es la única forma de poner fin al dolor, y aunque es un derecho decidir hasta cuándo va a llegar tu propia vida, esa es tu decisión. Y a la familia, a las amistades, no les queda más que respetar esa decisión. Pero a veces hay algunas medidas que se pueden tomar para mantenerte a salvo o mantener a esa persona que querés, que conoces, a salvo y poder disfrutar de la vida. Poder volver a disfrutar de esas cosas que en algún momento
te hicieron sentir bien. Así es que hoy la invitación en Yo Soy es, si te sentís abrumado o abrumada por pensamientos de no querer vivir, o si tenés impulsos de intentar suicidarte, la invitación es a que busques ayuda inmediatamente. Gracias, Cassandra, por comunicarte al YouTube. Dice, buenas tardes, mujeres tayacanas, bendiciones. ¿Qué tema shock? Creo que se puede prevenir y en el nombre de Dios. Gracias, Cassandra preciosa, por acompañarnos desde Italia, esa bella tierra con un montón de posibilidades, de colores, de esa tierra lejana en el mapa, pero cercana en la sintonía que podemos juntarnos y unirnos desde los medios, desde la internet, desde la radio y también desde los sentimientos, desde las emociones. Esta fotografía que hemos utilizado para este programa el día de hoy tiene que ver con una preocupación en Nicaragua, en la mayoría de las personas adultas, pero también en la mayoría de jóvenes. El suicidio en nuestro país está aumentando y no queremos hablar de cifras ni de departamentos. Gente se ha suicidado, pero sí sabemos y conocemos que el suicidio en Nicaragua tiene un aumento escandaloso. Y este aumento tiene mucho que ver con la gente joven y adolescente. Por lo tanto, tiene que ser una alarma que nos conecte a todas las personas, no solamente las que vivimos dentro de Nicaragua, en Centroamérica, en el mundo. ¿Por qué las personas se suicidan? ¿Qué síntomas podemos ver en esas personas, en los hijos y las hijas? Y esto quiero también enfocar este programa para mamás, para papás, para abuelas, para abuelos, para tías, para ti. Porque no importa tu pensamiento, tu creencia, tu color de piel, tu tamaño, tu edad, tu origen campesino, urbano, semi, no importa. Esta es una tragedia que nos está cobijando en nuestra nación. Y es algo de lo que debemos hablar, es muy importante. Y hay signos que advierten sobre el suicidio o los pensamientos suicidas. Por ejemplo, cuando alguien habla acerca del suicidio con dichos como, me voy a suicidar, desearía estar muerto, desearía no haber nacido. Cuando escuchemos a alguien hablar así o cuando nos descubramos hablando así, eso ya es un síntoma de pensamientos suicidas. O, por ejemplo, obtener los medios para quitarse la vida. Un arma, almacenar pastillas. Otro síntoma es aislarse de la sociedad, querer estar siempre solo o sola. Ves a tu hijo o a tu hija que cada vez se aísla más, sale menos, no se comunica con nadie, ni siquiera habla con la gente de la casa, se está aislando demasiado. Eso puede ser un síntoma. Recordemos que varios de estos síntomas juntos son la señal para ponernos en alerta. Por ejemplo, otro síntoma, tener cambios de humor. Por ejemplo, euforia un día, alegría, locura, carcajadas, la energía muy, muy, muy alta. Y luego una quietud, tristeza e inmovilización profunda el día siguiente. Si vos ves a tu hijo o a tu hija en estas acciones, hoy está contento, hoy lo veo desbordante de alegría, qué alegre, ya le pasó la tristeza, pero el día siguiente vuelve a caer en esa tristeza y vuelve a caer en el aislamiento, cuidado, es otra señal. Y otra puede ser preocuparse mucho por la muerte, o por morir, o por la violencia. Cuando hablan mucho de lo mismo, en cualquier momento me puedo morir, y si yo me muero, y si de pronto muero, y si me matan en la calle, y si. Eso también es el pensamiento de la muerte lo que anda rondando las cabezas.
Otro, sentirse atrapado o atrapada y sin esperanzas por alguna situación. Sabemos que las situaciones sobran últimamente en nuestro país. Sabemos los niveles de migración que hay en nuestro país, los altos niveles de desempleo o los altos niveles de desesperación, sobre todo en la gente joven y adolescente. Entonces también puede ser un elemento a tener en cuenta. A veces aumentan el consumo de drogas o de bebidas alcohólicas que no lo hacían y de pronto pueden aumentarlo. Si cambian su rutina normal, incluido el sueño o la alimentación, duerme más tarde, duerme demasiado, duerme muy poco, está aislado de la gente, está consumiendo alcohol, cuidado. O hace actividades arriesgadas o de autodestrucción. Consumir drogas es una actividad de autodestrucción. Si conduce una moto, si tiene un vehículo, conduce, por ejemplo, ebrio o ebria, o de manera negligente, sin llevar el casco. Ponete el casco. No importa. Cuidado. Ahí en ese no importa, ¿qué hay debajo? Hay que hablarlo, hay que conversarlo. Es una manera de poner en riesgo su propia vida. O si empieza a regalar sus pertenencias, sus cosas, ¿verdad? Como poniendo sus asuntos personales en orden, entre comillas, ¿no? Y no hay otra explicación lógica, no va a viajar, no tiene ya un boleto, no piensa salir, ¿por qué está regalando sus cosas? ¿Por qué está diciendo, mira, aquí está tal cosa, aquí están estos documentos? Entonces también puede ser otro síntoma. Y otro puede ser despedirse de las personas como si no les fuera a ver de nuevo. Abrazarlas, decirles cosas que antes no decía. Y otro síntoma posible es esos cambios de personalidad, como dijimos antes, que pasan de la euforia a la tristeza muy rápido, de un día para otro, pero también pueden sentirse extremadamente agitados, ansiosos, sobre todo si tienen algunos de esos signos anteriores dichos de advertencia, y le sumamos a eso esos cambios de personalidad, esa ansiedad, esa agitación en su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de ser, o de comer demasiado, o de no comer nada, o de no dormir nada, o de pasar mucho tiempo durmiendo. Todos esos pueden ser síntomas que nos estén alertando sobre el tema del suicidio. Los signos de advertencia no siempre son obvios. Pueden cambiar de persona a persona. No pueden ser toditos juntos los que yo he nombrado y los que pueden leer por muchos lugares. Ahora la internet nos da de todo. Te invitamos a hacer tu comentario al 5778-7267. Decinos qué sabes del tema, qué pensás sobre este tema. Si te ha hecho pensar a vos también, si te has dado cuenta de gente que se ha suicidado en tu barrio, en la familia, gente cercana, gente que nunca pensaste, que nunca esperaste. A veces el suicidio también se esconde, se calla, porque implica muchos sentimientos en la familia y en la persona. Así que todos estos síntomas de los que te hemos hablado, es importante tenerlos en cuenta. Y si vos estás pasando por pensamientos así, pensamientos suicidas, si estás pensando o te ha pasado por la cabeza hacerte daño, busca un amigo o una amiga, alguien cercano a vos, alguien querido. Aunque sea difícil hablar sobre tus sentimientos, no estés solo ni sola. Comunícate, por ejemplo, con alguien que para vos implique una persona de referencia, como una persona religiosa, por ejemplo, sea un pastor, sea alguien católico, sea un líder de tu comunidad o una líder, una promotora de salud, una enfermera, un enfermero. Alguien, un líder espiritual, una persona de tu confianza con la que vos podás conversar. Y buscar ayuda profesional. Ahora, ¿cuáles podrían ser las causas para el suicidio? Porque a veces una de las grandes preguntas que se hace la gente es, ¿pero por qué lo hizo? Y por un lado tiene una acusación hacia quien lo hizo, pero también una culpabilización hacia quien lo nombra, hacia el familiar.
¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue la señal que yo no vi? Me dijo el otro día una señora. ¿Cuáles fueron esas señales que yo no pude ver? Y hablaba de su sobrino que se había suicidado. Y ella se sentía altamente responsable porque estaba a cargo de sus sobrinos, porque la mamá de ellos está fuera del país. Imagínense todo el panorama. Una tía que se queda a cargo de sus sobrinos porque su hermana se fue del país para trabajar fuera, para pagar una deuda, y ella se queda a cargo. El menor se suicida. Entonces ella está bregando, luchando con esta culpa absoluta y hasta con ideas ella misma también, suicidas, hasta con pensamientos de ¿por qué no fui yo en vez de él? Yo ya estoy vieja, él era joven, tenía por delante. Entonces siempre hay estas preguntas, ¿no? De ¿qué fue lo que yo no hice? Y las culpas quedan muy profundas. Entonces, los pensamientos suicidas y las acciones hasta llegar al propio suicidio pueden tener muchas causas. A veces son el resultado de confusiones o sentires o sentimientos que no se pueden afrontar por una situación que abruma a la persona, que la abruma en su propia vida. Cuando siente que no hay esperanzas en un futuro, cuando piensa equivocadamente que el suicidio es la única solución. Entonces, es posible que se experimente solo esa mirada estrecha, ¿no? En medio de esa crisis, y lo único que se ve como salida es quitarse la vida. Pero también puede haber una diversidad de situaciones como algo genético. Si en tu familia, por ejemplo, alguien más se quitó la vida en algún momento. Se han habido suicidios, por eso es tan importante conocer de nuestra familia. Las tías, los tíos, las abuelas, los abuelos, las tatarabuelas, ¿no? Las hermanas de mi mamá, la tía de la hermana de mi mamá, toda esa línea de familia. Si en la familia han habido suicidios, también puede existir una propensión genética. No es que se herede, ¿sí? No, el suicidio no se hereda, pero puede haber un vínculo genético en las familias y en las personas. Las personas que cometen suicidio, que tienen pensamientos o conductas suicidas, pueden tener muchas veces antecedentes familiares de suicidio. Y después hay factores de riesgo. Hay intentos de suicidio que son muy frecuentes y fíjense que son más frecuentes entre las mujeres. Los hombres son entre hombres y mujeres, los hombres son más propensos a completar un suicidio. Tienden a usar métodos más letales como armas de fuego, por ejemplo. Y puede correr más riesgo de suicidio una persona que ya lo ha intentado antes. Por ejemplo, una persona adulta que cuando adolescente o joven ya tuvo ideas o tuvo intentos. Puede terminar de lograrlo en su edad adulta. Una persona que está desesperanzada, que se siente inútil, que está agitada, que está aislada, que está sola. Todos los síntomas que dijimos anteriormente. Y si te sucede una situación estresante, como por ejemplo la pérdida repentina de un ser muy querido, un accidente trágico, una tragedia natural, un deslave, una cosa así fuerte, una erupción, una cosa que tiene que ver con algo natural que no esperabas y que llevó a la muerte repentina a un ser súper importante para vos, una mamá, un papá, una hermana mayor o un hermano menor, un hijo, una hija, una abuela, un abuelo con el que te has crecido y que lo consideras la persona más importante de tu vida. Una separación, por ejemplo, o problemas financieros o problemas legales que sean muy fuertes para tu vida. Entonces, esas son situaciones estresantes, situaciones que te ponen mucho más en riesgo. El consumo de sustancias, como dijimos antes, pensamientos suicidas, pero también acceso a herramientas en tu hogar que pueden servir para quitarte la vida.
Puede tener también trastornos psiquiátricos no diagnosticados, como por ejemplo una depresión grave, un trastorno de estrés postraumático o un trastorno bipolar, que padezca o alguna de esas tres cosas, pero que no han sido diagnosticadas, pero las está padeciendo. Y son trastornos psiquiátricos que ameritan medicación para poderlo sobrellevar. Y si tiene antecedentes familiares de trastornos mentales, enfermedades mentales, o si tiene abusos de sustancias, o si ha habido suicidio o violencia, o abuso sexual inclusive y físico, también pueden ser antecedentes. Si tiene una enfermedad que se puede asociar con la depresión, con los pensamientos suicidas, con enfermedades crónicas o dolores crónicos o enfermedades terminales. Entonces son como las posibilidades que tiene que ver como un riesgo para el suicidio. Ahora, ¿qué pasa en el seno de una familia? ¿Qué sucede cuando alguien se suicida en casa? ¿Qué pasa con esta familia? ¿Qué deja detrás un suicidio? Escuchemos. Las familias en las que ha ocurrido un suicidio están muy expuestas a una mayor probabilidad de desestructuración. El suicidio de un ser querido es un hecho que puede contribuir también a generar duelos patológicos, es decir, que se patina, que no se sanan, que no se curan y que siempre van a haber reacciones físicas o emocionales en la familia o en los miembros de esa familia donde hubo un suicidio, y que pueden haber también disfunciones mentales en las personas que han sobrevivido a eso. Hay mucha dificultad para elaborar ese duelo, también porque genera mucha culpa. Las personas siempre se culpan qué fue lo que no hicieron o lo que tuvieron que haber hecho mejor, más cuando es una persona cercana en nuestra vida, cuando es un ser querido, un hijo, un sobrino, un nieto, un hermano. Es un precio muy grande que se paga perder a un ser querido por amarle, se paga por amarle, se paga por ser parte de la familia, pero se paga también por la elección de esa persona de terminar con su vida de esa manera. El duelo en una familia se vuelve muy difícil y las personas pueden vivirlo de una manera desmedida, sin resolverlo adecuadamente. Eso puede vivirse también por muchos años. También pueden evitarlo, evitar hablar de lo que pasó, evitar hablar del vacío que la persona dejó. Se encapsula de una manera que tiene un enorme costo para el equilibrio emocional y psicológico de las personas y de la familia. Cada quien vive la pérdida de una manera diferente. Las circunstancias, el contexto en el que suceden los suicidios, en el que se vive esa muerte, hacen de esa experiencia de la muerte de esa persona un fenómeno extraordinariamente personal, porque cada suicidio deja detrás un rastro de dolor, de sufrimiento, que afecta muchísimo a los familiares y a las amigas y amigos cercanos de la persona que se suicidó, pero también la culpa. Muchas veces activa la vergüenza. Da vergüenza decir que mi hijo se quitó la vida. Da vergüenza decir o aceptar o asumir que mi hermano o mi hermana se suicidó, porque detrás de esa vergüenza está la culpa. ¿Qué no hice yo? ¿Qué tuve que haber hecho para que esto no pasara? El suicidio no es una muerte común, a pesar de ser un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia humana, que ha crecido también en el mundo en los últimos años, pero que en Nicaragua ha tomado un énfasis importante en los últimos 5 o 6 años. Tiene una poderosa influencia en las personas, en la familia, pero no solamente, también en la sociedad. Y para cerrar este espacio en esta tarde sobre el tema suicidio, gracias Cassandra nos dice, no es fácil, Leo, ver esta línea sutil y llena de problemáticas. Y aún más, como decís vos, no esperarse un acto fulminante. Una amiga se quitó la vida, pienso que la dejaron sola. Gracias Cassandra por tu compartir. Me imagino para vos lo difícil que fue saber, sentir, reconocer la pérdida de tu amiga por su propia decisión, por quitarse la vida. Por ejemplo, que más
lo podemos ver, nombrar, que los familiares pueden decir, que las amistades pueden decir, con esas miradas desde fuera, ¿qué no hicieron los que estaban alrededor para que esto no llegara a suceder? Y ahí está el tema de las culpas, de las responsabilidades, ¿no? ¿A quién le pongo esa culpa? Porque el dolor es tan grande que se necesita culpar a alguien. Y a veces los familiares son los primeros que se culpan, y sobre todo los padres y las madres. Y hoy quiero cerrar este espacio recordándoles que pueden escribirnos también a través de WhatsApp, 5778 72 67. Y gracias a Intertextual, Entre Patrias, Onda Local y Agenda Propia por estar amplificando nuestro contenido en esta ocasión de Yo Soy. ¿Suicidio lo podemos prevenir? Es la pregunta. Y quiero cerrar este espacio hoy hablando hacia los padres y las madres por este tema de que en Nicaragua el suicidio ha aumentado y ha aumentado en gente joven y adolescente. Sabemos que a medida que los niños se convierten en adolescentes, es más difícil para padres y madres saber cómo se sienten, qué están pensando. Y quiero decir también que las redes sociales, los teléfonos, nos han aislado muchas veces de nuestra propia familia en casa. Yo he observado mucho en lugares de comida pública, en parques, a veces hasta en las mesas familiares, que cada quien está con un aparato en la mano. No hablan entre ellos y ellas. Me llamó la atención, pasé por varios lugares públicos caminando por la ciudad el 1 de junio, donde habían madres o padres comiendo con sus niños para celebrar el Día del Niño y la niña, pero los niños estaban dando vuelta en los lugares y los padres sentados con su teléfono. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo real que se comparte con los niños y con las adolescentes? Entonces, cuando esos cambios de la edad y los temperamentos se convierten en cambios reales en esos chavalos y chavalas, ¿cuál es esa comunicación que yo he podido construir a lo largo de su crecimiento? Entonces, padres, madres, miembros de una familia pueden ayudar a preadolescentes, a adolescentes, a afrontar esos momentos cuando la vida les parece demasiado difícil y no ponernos desde la cabeza adulta, vos de todo te preocupás y vos de qué te vas a preocupar a tu edad. Cuidado, sí se pueden preocupar, claro que sí. Y son preocupaciones válidas, sentimientos válidos que hay que atender. Hay que conocer esos factores que pueden aumentar los riesgos de suicidio en los hijos, en las hijas, explorar. Y vamos a dar algunas pautas para que las madres o padres o personas adultas podamos tener en cuenta y que pueden ser pasos que nos pueden ayudar a sentirse mejor, a sentirnos preparados para ofrecer apoyo, para ofrecer cariño, sin prejuicios. Cuando decimos al hijo o la hija, pero ¿y vos de qué te vas a preocupar? Estamos desvalorizando y no lo podemos hacer, no lo debemos hacer. Por ejemplo, si notas que señales de que la salud mental de tu hijo o tu hija está deteriorada, hay que conectarse. Por ejemplo, tal vez tuvo un mal día, pero cuando esos signos de problemas de salud mental duran semanas, no hay que asumir que es un estado de ánimo pasajero, porque los estudios nos dicen que 9 de cada 10 adolescentes que se quitaron la vida tenían problemas de salud mental como la ansiedad, por ejemplo. Entonces, adolescentes que no han sido diagnosticados con ninguna afección de salud mental pueden estar en riesgo, como dijimos antes. Entonces, puede ser difícil identificar un problema de salud mental a temprana aparición. Por eso es importante estar atentos y atentas y no juzgar y no desvalorizar lo que están sintiendo. Muchos adolescentes que intentan suicidarse no tienen precisamente problemas de salud mental evidentes o de raíz, ¿no? Pero en la mayoría de casos van a dar señales que están pensando terminar con su vida, que están hartos, aburridos, cansados, que no quieren vivir y que no tienen interés. Entonces, ¿cuál sería la idea para la gente adulta? Permanecer calmada,
permanecer alerta, hablar con esa persona adolescente. No esperen a que ellos vengan a buscarme. Nosotros adultos tenemos que ir con ellos. Podemos decirle, preguntarles, por ejemplo, me parece que te veo triste. Aquí estoy para hablar si vos querés. Yo te amo, yo te quiero, yo estoy aquí. A mí me importa mucho lo que te pase, sea lo que sea, aquí estoy. Y eso abre una puerta a ese adolescente. Escuchar, incluso cuando no esté hablando, el cuerpo habla. ¿Sí? A veces no hablan con la palabra, hablan con las acciones, con su cuerpo, con sus gestos. Entonces, no nos sorprendamos si se alejan, por ejemplo, de algo que nombramos o de algo que queremos decir, sino tener en cuenta que a veces guardan silencio porque están procesando cosas, porque a veces sus acciones pueden ser más fuertes que las palabras. Y es muy importante estar atento a patrones fundamentales de vida como el sueño, el apetito y las actividades sociales. ¿Cuánto está durmiendo? ¿A qué horas duerme? Apaga y desconecta ese teléfono. ¿Está comiendo bien? ¿Está comiendo como ha comido siempre? ¿Tiene actividades sociales con sus amigos, con sus amigas? ¿No se autoaísla? ¿Se comunica con otros compañeros o compañeras? Y otra cosa importante es pensar que su hijo también o su hija puede estar enfrentando riesgos de suicidio que usted puede estar pasando por alto. Y preguntarnos, ¿realmente le puede pasar esto a mi hijo? Por desgracia, la respuesta es sí. Jóvenes y adolescentes de todas las razas, etnias, identidades, orientaciones sexuales, niveles de ingreso, campo, ciudad, mueren por suicidio cada año. El suicidio, de hecho, es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años. Y ese es un estudio mundial, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer con los jóvenes que están pensando en terminar con su vida? Hay algunas cosas que pueden hacer que los jóvenes piensen terminar con su vida y los adultos y adultas debemos estar pendientes. Cuando se pierde un ser querido por muerte, cuando hay bullying o acoso escolar o en línea, porque acordémonos que ahora también se usan las redes sociales. Cuando se han expuesto fotografías del cuerpo de una chavala o de un chavalo, de sus genitales o de su rostro, o se hace ese ciberdelito que llamamos, ¿no? Eso puede ser también una causa para un posible suicidio. No queremos decir que lo va a hacer, pero sí queremos decir que es una alerta. Cuando hay rechazo, cuando hay hostilidad por su identidad de género o por su orientación sexual, son alertas que debemos tener en cuenta. Cuando hay antecedentes familiares de suicidio, cuando han sido testigos o han sufrido violencia machista en casa o abusos sexuales. Y cuando hay una inestabilidad financiera que genera inseguridad y que genera mucha preocupación. No debemos descartar las amenazas de suicidio como, babosadas que está hablando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos al inicio, quiero morirme, ya no me importa, nada importa. Me pregunto cuánta gente vendría a mi funeral si yo muriera. O a veces desearía poder ir a dormir y no despertarme nunca. Todos estarían mejor sin mí, ni falta que voy a hacer, a nadie le hago falta, nadie me va a extrañar. No tendrán que preocuparse por mí por más tiempo, por ejemplo. Estas son pautas, signos, herramientas que pueden decirnos, cuidado, luz roja, hay que buscar apoyo, hay que acercarse a esta persona, hay que responder con empatía y comprensión. Cuando un hijo o una hija escribe sobre el suicidio, es posible que se sienta conmocionado como papá, mamá o abuela, o herido, o enojado. ¿Qué es lo que te pasa si yo hago todo por vos, si yo te he dado de todo? ¿Qué es lo que te hace falta? Pero
no podemos negar lo que la persona está viviendo, ni discutir con él o con ella. Esos sentimientos son naturales y son válidos, y es importante concentrarse en sus necesidades sobre todo. Crear un espacio seguro donde ese adolescente pueda confiar en usted para escuchar, para expresar su preocupación, pero sin juzgarla ni culparla. Por ejemplo, en lugar de decirle, eso es algo ridículo para decir, si tenés una gran vida, ¿por qué vas a terminar con tu vida? Estoy segura que no quieres decir eso. No puedo creer lo que te estoy escuchando. Hay que manejar nuestros propios sentimientos con empatía. Hay que hablarles de otra manera. Por ejemplo, decirles, parece que tenés un dolor tremendo y que no podés ver una salida. Ahí abro una puerta y no le juzgo ni la cierro. O por ejemplo decirle, a lo mejor te estás preguntando cómo la vida se volvió tan complicada y difícil para vos. ¿Querés hablar de eso? Abro la puerta. O por ejemplo decir, a lo mejor ahora no estás seguro de una respuesta a los problemas que tenés, pero a lo mejor los podemos encontrar juntos. ¿Querés que hablemos de eso? ¿Querés que hablemos con alguien más que nos pueda apoyar? O decirle, quizás estás realmente dolido por esta situación que estás pasando. Me imagino que duele mucho, me imagino que está siendo muy difícil para vos y a lo mejor por dentro estás pensando hasta terminar con tu vida. Nombrárselo y darle una importancia, eso va a ayudar a confrontar lo que está pasando. Y por supuesto, buscar ayuda profesional de inmediato. Si tu hijo, tu hija, adolescente, se autolesiona o siente que corre el riesgo de intentar suicidarse, llévelo rápido a consulta. Puede ir a un centro de salud, puede hablar con un personal de salud, puede buscar una psicóloga o psicólogo que son conocidos de diferentes organizaciones que aunque estén cerradas, la gente profesional sigue apoyando a las personas. Busque a una persona profesional de forma rápida. Es crucial para que las cosas no lleguen a un punto crítico. Cualquier signo de pensamiento suicida no es de dejarlo pasar. No es algo pasajero, no es algo que se puede olvidar. Hay que tomar medidas. Así estamos cerrando nuestro programa hoy. ¿Suicidio se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Y juntas y juntos podemos prevenirlo. Juntas y juntos podemos apoyar a otras personas, a jóvenes, a adolescentes. Busquemos apoyo, atendamos estas señales de advertencia. Hablemos con las jóvenes, con los jóvenes, con las y los adolescentes. Acerquémonos a su vida, a sus sentimientos, a sus historias. Y no desvaloricemos nada de lo que sientan, de lo que vivan, de lo que digan. Seamos su fuente de apoyo. La familia es el primer y la primer fuente de apoyo. Amigas y los amigos, las maestras y los maestros, los mentores, son una fuente de apoyo para nuestra gente joven y adolescencia. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio y nos escuchamos un próximo martes en cualquier horario y en cualquier parte del mundo. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Yo soy un programa